Bueno, pues, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por su puntualidad. Voy a hacer un pequeño repaso porque, como les había comentado en la clase pasada, pues fue un poco, costó un poco poder ver la última presentación, pero les voy a mostrar acerca de lo que habíamos hablado acerca de las cadenas de valor. Voy a colocar aquí en pantalla completa. Me paso aquí y comparto pantalla. Entonces, estábamos hablando acerca de que era una cadena de valor y ustedes me habían mencionado que em, en los productos las materias primas se van modificando a lo largo de los procesos productivos. Y la materia prima cuando se va transformando, se va volviendo un producto y ese producto se va apreciando. Y las personas consideran que tiene más valor a lo largo de cada eslabón por el cual pasa. No es lo mismo tener un producto agrícola en el árbol o desde que la planta está pequeñita y todavía no ha dado fruto hasta que, por ejemplo, está en un plato en un restaurante o ya está totalmente procesado y lo compramos en el supermercado. Para que llegue a eso y para que el consumidor final ya tenga algo procesado, tuvo que haber pasado por diferentes etapas. Y a eso se le llama la cadena de valor, cuando el producto o servicio va apreciándose. En productos y en servicios es diferente. En producto es bien fácil poder decir de A pasa a B, de B pasa a C y así va pasando. Pero en los servicios es un poco más complicado. Por eso yo les había mencionado que la cadena de valor es una colaboración entre diferentes actores. En este caso, estamos hablando de empresas, cuando estamos hablando de turismo, y tiene como propósito satisfacer objetivos específicos del mercado a largo plazo. Si el sector se reúne para solucionar un problema inmediato, no estamos hablando precisamente de cadena de valor. Ahora, cuando es estratégico y es a largo plazo y se logran beneficios mutuos para todos los eslabones, entonces es cadena de valor. Ese es otro elemento que tenemos que tomar en consideración y son los eslabones. Por ejemplo, los intermediarios son un eslabón de la cadena, de las cadenas de valor. Y, por ejemplo, en productos, otra vez, productos agrícolas, resulta de que los intermediarios muchas veces son un eslabón indeseable de la cadena. Los productores tienen conflicto con los intermediarios que lo compran y después lo vuelven a vender, que son revendedores. Y los consumidores a veces no encuentran valioso de que haya un intermediario que lo único que hace es comprar barato y vender caro a su vista, a su opinión. Sin embargo, muchas veces los intermediarios son los que asumen los riesgos de la intermediación. Cuando compran, puede fluctuar el precio de mercado y cuando tratan de vender es posible que ya no lo puedan vender al mismo precio o no tengan ganancias o se arriesgan a que el mercado cambie y fluctúe y ellos asumen ese tipo de riesgos. Entonces, cuando se habla de la cadena de valor, todos se ponen de acuerdo, incluido los intermediarios. En el caso del turismo, ¿ustedes qué creen? ¿Quiénes son los intermediarios en el caso del turismo? ¿Quiénes son los que compran servicios o productos y los revenden? Turoperadores. Así es. Los turoperadores Se me son los adelantó ya. principales intermediarios en la cadena de valor, porque ellos adquieren cierto tipo de productos, como por ejemplo los paquetes turísticos. Hay turoperadores que revenden paquetes turísticos ya armados por otras agencias, o ellos son los encargados de comprar el hospedaje, la alimentación, el transporte, los guías, los museos, empaquetarlos y vendérselos después a agencias de viajes
muchas veces, o vendérselos a los consumidores finales a través, por ejemplo, de las agencias turísticas o agencias de viaje en línea, que son las OTAs, lo que había mencionado Leonel, que habíamos visto en un curso anterior. Entonces, una cadena de valor es una red de alianzas que son estratégicas entre los negocios independientes dentro de una cadena de productos o servicios. Entonces, como les digo yo, son alianzas estratégicas. Esto es valioso que ustedes lo vean en este curso porque se supone que la planificación turística lo que lleva es a generar cadenas de valor, por lo menos en turismo, y que todos se pueden llegar a beneficiar. No siempre sucede, y en planificación turística no siempre sucede todas estas características que ustedes ven en este momento en pantalla. Debería de, pero no siempre sucede. En la planificación turística, a veces, como les decía, cuando viene de arriba abajo, a veces es impuesta y no siempre es una colaboración estratégica. Es muchas empresas o muchos actores actuando según las reglas que se les impusieron. No siempre es una colaboración y no siempre están todos en una alianza estratégica. Están funcionando porque así se ha establecido que debe de ser. Ese es en el caso de la planificación. Y otras veces es muy orgánico y hay un crecimiento que es desordenado y las empresas están funcionando, pero no siempre están funcionando en colaboración mutua o estratégica. Muchas veces es para beneficio propio y si los demás se benefician, está bien, o a los que yo considero voy a beneficiar, pero no es algo estratégico para que todos los eslabones se puedan beneficiar. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Estos son los elementos que les había estado mencionando. Entonces, en el sistema hay varias empresas y actividades. Si hay monopolios, si hay duopolios, entonces no es cadena de valor, es un monopolio. Tiene que existir en función de la demanda. En este caso, la demanda es, o son las empresas que compran los paquetes que están fuera. Por eso existen las ferias turísticas en las cuales se promocionan cierto tipo de destinos o se promociona el país, como la Fitur en Madrid, que se hace en enero de todos los años, donde se hace y deberíamos de estar como cadena de valor Guatemala, viendo en función de la demanda, el mercado europeo, el mercado asiático, el mercado centroamericano, el mercado nacional. Ese es un tipo de demanda que podemos ver. O lo podemos ver en sí de los consumidores finales. Las personas que están comprando el destino o que vienen a visitarnos y que consumen y que compran los productos o servicios cuando ya llegan aquí. También pretende elevar la competitividad, el hecho de que seamos competitivos como destino, ya sea a lo macro o a lo micro, como habían visto en las tareas, que por cierto ya ustedes verán que están las calificaciones, que puede ser desde mi destino muy concreto a lo pequeño, a lo alto. Dice Leonel que si hay un ejemplo de cadena de valor en Guatemala, pues se han hecho ejercicios. Ustedes verán que dentro de la bibliografía hay un ejercicio que hizo la CEPAL donde yo estuve colaborando para poder hacer esto en Antiguo Guatemala. El ejercicio que yo siento más grande y en el que más se ha trabajado ha sido ese destino de Antiguo Guatemala. Claire también les podría dar su apreciación porque ha liderado mucho el poder trabajar esta parte de em, armonizar los esfuerzos en Antigua Guatemala desde el punto de vista de la universidad y desde la academia. Ese yo consideraría que sería el ejemplo más emblemático y más documentado y se ha tratado de hacer otros, pero no precisamente con ese nombre, ni tan documentados como el caso de Antigua Guatemala. No sé si tú tienes algún otro ejemplo, Claire, tú que también has participado dentro de la cadena de valor de turismo. Pues mira, creo que el mejor ejemplo es el que tú trabajaste en Antigua Guatemala.
porque está bien documentado, pero he visto y ahorita estamos viendo un proyecto en la universidad con un alumno sobre cadenas de valor de turismo. Hay una publicación muy interesante de la OMT, ¿verdad? Sobre estas cadenas de valor y que presentan ese cuadro. Creo que tú tienes una proyección bien interesante más abajo en esta misma presentación sobre la cadena, la forma en que dibujas o en que se Ah, ilustra o sí, se el presenta. diagrama, sí. Ese diagrama creo que va a ayudar a entenderlo, sobre todo entendiendo cada uno de los componentes. Pero y para mencionarle a Lionel, la cadena una forma sencilla de pensar en la cadena de valor que a mí me ha ayudado mucho es como ustedes ya conocen el concepto del Customer Journey Map, ¿sí? Es como el viaje del producto desde que sale de la materia prima o el conjunto de materias primas, pasa por todos los diferentes momentos de transformación para llegar al producto final. En el caso de turismo, en realidad corresponde a un Customer Journey Map y las experiencias por el cual pasa el cliente, porque en cada experiencia del cliente hay un servicio involucrado. Entonces no hablamos aquí de materia prima, porque no es un producto. Aquí más bien hablamos de un conjunto de servicios. Y cuando hiciste este ejercicio, Leonel, del Customer Journey Map con Pablo hace un año cabalmente, vimos un antes, un durante y un después, ¿verdad? El antes de tener el contacto directo y la experiencia del viaje, está todo ese antes, ¿verdad? Es buscar la información, el contacto de información con los proveedores de servicios, es decir, las plataformas de información. Aquí puede ser directamente las plataformas de redes sociales o de internet o de la empresa, o aquí puede haber un intermediario. Y aquí es donde entran los intermediarios, como menciona Pablo, ¿verdad? Hasta que eventualmente se obtiene la información, se contrata el servicio y arranca la experiencia del viaje. Una serie de oportunidades de experiencia de viaje, pero aquí se suma todos los proveedores de servicios, el transportista, el restaurantero, el hotelero, el guía de turismo, que puede o no puede ser contratado por un tour operador, ¿verdad? A veces el guía trabaja por su cuenta, a veces trabaja con el hotel, a veces trabaja con el destino en donde se visita, o puede ser un guía de turismo que trabaja para una operadora que está haciendo todo el empaquetaje de este total de servicios, etcétera, ¿verdad? Hasta que finaliza y eventualmente llegamos con el post, ¿verdad? Pero cabalmente sí hay una diferencia muy marcada entre la cadena de valor de productos y la cadena de valor de servicios. Y tú como ingeniero agrónomo aprendiste esta cadena de valor de productos y de producción agrícola. Entonces, se asemeja mucho en los elementos clave, pero en este caso vamos a sumar servicios. Entonces creo que Pablo, al repasarlo en el diagrama, te va a ayudar a entenderlo mejor, sobre todo en el caso de Antigua Guatemala, en donde ellos lo mapearon. Okay. Bueno, Sí. sí, gracias. Sí, mi pregunta era muy orientada a una cadena de valor en turismo. Se me ocurría pensar en eso que hacen los buses que van de Guatemala a Occidente, que paran en restaurantes, o sea, proveen ellos el servicio de transporte, pero paran en restaurantes para consumir y luego siguen su ruta. Más o menos se me ocurría algo así. Así es, así es. Mm, Es más complejo y precisamente con la CEPAL era la primera vez que hacíamos un análisis de cadena de valor de servicios. Ellos ya habían trabajado microvegetales en Guatemala, ya habían visto fruta deshidratada en El Salvador, camarones en El Salvador, de lo que yo me acuerdo. Habían visto productos forestales en Petén, habían hecho otras cosas en otros países de la región que tenía que ver la CEPAL, pero era primera vez que se metían a turismo. Y ok. entonces la conceptualización de pasa de una fase a la otra, como dice Claire, no es tan sencilla. Y también resulta de que el mismo turista es un eslabón de la cadena porque él también hace parte de la experiencia. Él participa de la experiencia
y él es quien al final evalúa si sí o si no, pero también tiene que ver con cómo se siente, cómo está predispuesto y qué idea preconcebida tiene. No es como un producto que hasta que yo lo tengo en mis manos y yo lo uso y entonces digo yo si sí o si no, pero en turismo es desde que yo estoy investigando, yo hago la reserva, yo estoy ahí viviéndolo. Entonces, también es parte del uno de los eslabones que hay que tomar mucho en consideración. Y por eso, Gracias. otra vez, el valor agregado también lo pone uno mismo. Y ahí es donde el guía de turismo, el transportista, todos tienen que ver mucho también con cómo se siente la persona y cómo manejarlo. Es lo que dice Josephine, es un producto intangible. Estoy totalmente de acuerdo, es intangible, pero al mismo tiempo tenemos que saber manejar las emociones. A eso vamos, otra vez relacionándolo con el curso anterior, que es un viaje que hace la persona a través del servicio. Y cada vez que se pone en contacto con algo, con el guía, con el restaurante, con la plataforma online, con el teléfono, con todo eso, hace que sea una experiencia fluida de diferentes eslabones. Este es el diagrama que estaba mencionando Claire. A esto es a lo que yo voy, que nosotros tratamos de hacer un esquema. No es el diagrama de la cadena en sí, porque otra vez, no es que vaya de uno a otro. Si se dan cuenta, aquí no aparece el tour operador, el guía de turistas. Nos costó otra vez hacerlo con varios países en la región y hacer ver cómo es que diferentes países, en este caso eran países, podíamos conceptualizar de qué manera podían colaborar ellos como una alianza estratégica, los cuatro, y verse beneficiados los cuatro con respecto a sus diferentes segmentos de turismo que están manejando, qué elementos logísticos habían para poderse desplazar para que los cuatro estuvieran integrados. Por eso es de que al final terminamos haciendo esta diagramación en la cual primero uno de los elementos de los retos era, tenía que haber, primero era un segmento muy específico y era sol y playa, pero también colocaron colonial. Entonces sol, playa, colonial. Ok, había que compatibilizar el hecho de destinos coloniales y destinos de playa. Bueno, en estos cuatro países, pero si ustedes se dan cuenta, Costa Rica no tiene destinos coloniales. Entonces tuvimos que trabajar dos destinos de playa. Si ustedes se dan cuenta, República Dominicana tiene muchísima playa, bueno, pero tuvimos que agarrar un colonial, porque si tiene un destino colonial, que es la ciudad de Santo Domingo, que es la primera ciudad que se fundó en todo el continente americano, y bueno, y agarramos otro destino de playa, que es Puerto Plata. Pero si ustedes se dan cuenta también, hay diferente nivel de madurez turística en cada uno de los destinos. Y esto lo habíamos visto en el curso pasado, que hay varios niveles. Y los que no han tomado el curso anterior, que lo tomaron conmigo, pues la tomarán un poco más adelante, dentro de un año. Pero hay varias fases. Está la fase de exploración o involucramiento, donde está comenzando a realizarse desarrollo turístico en un lugar. Está el desarrollo ya cuando está más consolidado el tipo de turismo. Está la consolidación o estancamiento, y es cuando ya hay cierto tipo de turismo masivo o el crecimiento ya no es, siguen llegando personas, pero ya el crecimiento se estanca. Sí hay afluencia de turismo, pero ya no hay crecimiento en sí. Y a veces ya no es deseable porque ya hay demasiados. O sea, si seguimos con el mismo número, ya tenemos suficiente. Y hay otro momento que se llama el rejuvenecimiento o el declive. Ya hay tantas personas que el destino ya tiene cierto tipo de problemas por sobrecarga de turistas. Y entonces, o hacemos algo para rejuvenecer el destino porque se puede deteriorar o porque ya las personas ya lo están viendo como un lugar
que ya no es atractivo, sino que ya es de turismo masivo, o por eso hacen el rejuvenecimiento y cambian la estructura o cambian los precios o hacen otro tipo de actividades para atraer a otro tipo de turistas. O bien el declive, que al final resulta de que el destino deja de ser destino turístico el lugar y entonces cambia su actividad y ya eh, muere como el lugar muere como destino turístico. Si ustedes se dan cuenta, esta última etapa solo existe en República Dominicana, porque ellos se han enfocado mucho en turismo masivo, pero es enormemente masivo. Ellos tienen, por ejemplo, vuelos directos desde muchos lugares del mundo, desde Europa, desde Asia, tienen vuelos directos desde Centroamérica, desde Estados Unidos, tienen muchísimos aeropuertos internacionales en diferentes ciudades del país para poder tener esta cantidad de infraestructura y también los resorts son todo incluido y son para manejar miles de turistas y son un resort con miles de habitaciones, cosa que nosotros, por ejemplo, en Guatemala no tenemos. Y también habría que ver si es deseable para nosotros, pero eso, así es como ellos lo han enfocado. Y si ustedes se dan cuenta, el resto de países que son Nicaragua, Costa Rica, Panamá, no tienen esa estructura. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que los destinos que están en anaranjado son Granada y el casco antiguo de la ciudad de Panamá. El casco antiguo porque hay mucho turismo de negocios y casi el ancla turística es el canal de Panamá. Y está también Granada, que también tiene, o por lo menos para ese momento, sí tenía una afluencia turística constante. Y de ahí ustedes pueden ver en desarrollo San Juan del Sur, que es un destino en el Pacífico de Nicaragua, que está cerca de Costa Rica. Puerto Viejo Manzanillo, que queda en Costa Rica también, donde ya existe cierto tipo de desarrollo turístico ya consolidado. Y habían otros dos destinos que son totalmente nuevos, que están en ese momento están iniciando, que es el corredor turístico La Cruz, que está al norte de Costa Rica, frontera con Nicaragua, y la Riviera Pacífica, la parte del Pacífico de Panamá. La verdad es que Panamá, casi toda Panamá está en esta parte de exploración e involucramiento, con la excepción de la ciudad de Panamá y tal vez un poco de Bocas del Toro, que está frontera con Costa Rica. Sin embargo, aquí hay un elemento. Nosotros habíamos propuesto Bocas del Toro, pero la misma autoridad turística Autoridad de Turismo de Panamá, por asuntos puramente internos, ellos decidieron de que no, que se iba a trabajar Riviera Pacífica. Para nosotros hubiera quedado mejor porque había interconexión, podía haber algún tipo de interconexión. Sin embargo, la frontera que ustedes pueden ver que aparece ahí punteadito, que se llama Zixaola Guavito, no está en buenas condiciones y es bien difícil poder pasar de un país al otro y poder tener infraestructura y poder después desplazarse por todo el resto de Panamá. Que era lo que habíamos hablado anteriormente, la frontera es un mundo aparte cuando uno está en Costa Rica y cuando uno está en Panamá. Entonces, por eso se trabajó eso. Y lo mismo nos sucedió en Dominicana. En Dominicana ya habíamos hablado ciudad colonial, porque esa es la ciudad que tiene elementos coloniales, pero habíamos visto algunos otros destinos de playa que tenían más ecoturismo y que tenían mucho menos presión sobre sus recursos. Sin embargo, ellos por asuntos puramente de políticas propias dijeron que era Puerto Plata porque ellos querían ver cómo se podía rejuvenecer o se podía dar vuelta al problema de sobreexplotación turística que ha tenido. Entonces, bueno, se trabajó con eso porque eso fue lo que solicitó el Ministerio de Turismo de Dominicana. Y ustedes pueden ver también que aparecen las figuras en blanco. Sí, Claire, adelante. Perdón, Veo solo que tienen la al mano. finalizar este lindo ejemplo que estás dando a nivel de Centroamérica, creo que el diagrama que para mí me ha ayudado mucho a comprender las cadenas de valor, si puedes explicar el diagrama que has usado para Antigua Guatemala, que trabajaste con Abuelo Done. Ah, sí, voy a ver si lo tengo por acá, pero sí Yo lo tengo listo lo voy para a. compartir si quieres que lo usemos.
Ah, sí, 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 si tú me lo pudieras compartir, no lo tengo aquí a mano, pero si tú lo tienes a mano, te lo agradezco mucho. Sí, este es el que a mí me encantó, que creo que para mí me ayuda mucho a Ah, entenderlo y lo sí. he usado mucho de referencia. Yo se los voy a compartir en una publicación Miren, este para está que lo tengan. inspirado en Porter. Michael Porter, ustedes buscan en Google, colocan Michael Porter cadena de valor y entonces ustedes les va a aparecer algo similar, pero no en servicios, en productos. Él tiene otro acercamiento de la cadena de valor porque es cuando uno lo mira a lo interno de un sector productivo o una empresa, uno tiene compras, el área de compras, el área de ventas, el área de desarrollo, el área, hay diferentes, el contable, y todas se supone que todas deberían de trabajar en conjunto para agregar valor y para hacer que la empresa o el sector en el que estoy trabajando pueda mejorar y pueda tener mayor rentabilidad y sea apreciado y valorado en el mercado. Entonces, se puede ver también a lo interno en una empresa cuando entra la materia prima y al final sale procesada y aparece la publicidad y el marketing y al final lo consumen. Así es como lo veía Michael Porter. Ahora, nosotros hicimos una modificación porque vimos de que las cadenas de valor, perdón, Claire, te pasaste al chat de WhatsApp. Gracias. Em, entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar los diferentes elementos que tiene la cadena de valor o los elementos turísticos que existen para colocarlo en eslabones. Y ustedes pueden ver aquí, le llamamos eslabones a cada una de las cajas que ustedes pueden ver. Entonces, el turista pasa por diferentes etapas y las diferentes etapas ustedes las pueden ver en diferentes colores. Primero está el azul que va de arriba abajo con un cierto tipo de integración y entonces el turista habla con la distribución o con los intermediarios. Generalmente, o sea, uno va a la agencia de viajes o los turoperadores o los independientes, pero ahora con el internet se nos complica más el diagrama porque de una vez puede entrar con, digamos, con el hotel y de una vez puede ponerse en contacto con él y comprar de una vez. O de una vez puede contratar el servicio de Uber. O de una vez puede hablar con guías de turismo, pero veámoslo un poco, no nos compliquemos mucho y veámoslo aquí. Va con la distribución y puede ser de que entre en Booking y como Booking es un distribuidor o Expedia o ustedes verán Trivago o todas esas, esos están dentro de esta eslabón de la distribución. Una vez uno ha hecho la compra, pasa al transporte internacional, o sea, el avión, si es que uno es turista internacional. Al turista nacional, pues podemos obviar esta parte. Pero ustedes pueden ver que están las compañías aéreas internacionales y más abajo ustedes pueden ver que aparecen servicios locales de transporte, mantenimiento, equipos. Todos estos son los que también proveen productos o servicios a los que están arriba. Alquiler de maquinaria, certificaciones por el equipo, porque también pueden ser parte de la cadena, aunque no son en sí cierto tipo de eslabón que se ve, pero también el aeropuerto necesita que esté en buenas condiciones, las aeronaves necesitan mantenimiento, la comida que se vende también de algún lado viene dentro del avión, todo eso, ¿verdad? Y puede ser adentro o afuera del país. Bueno, aquí aparece en el país de salida. Ahora, después ustedes pueden ver los servicios en frontera, que es lo que habíamos visto en el otro diagrama. Y muchas veces ese es un problema que hay que tomar en consideración, pero hay que subirlo a nivel nacional. Yo puedo estar en un pueblo a la orilla cerca de la frontera o a 5 minutos en la mera frontera, por ejemplo, Melchor de Mencos o ahí en el Cayo donde hemos estado hablando. Pero cuando hablamos de los servicios de frontera, tenemos que ir
o a la ciudad de Guatemala o tenemos que ir a Belmopan a ver en las políticas y elevarlo a las políticas públicas de todo el país para que se mejoren los servicios de la frontera. No podemos verlo solo desde lo local. Y ese es un elemento que hay que tomarlo en consideración y que no es tan sencillo. Entonces, instituciones públicas, privadas de apoyo que tienen que ver con los servicios de frontera. Y muchas veces también tiene que ver con el cambio de moneda, con todas las personas que aprovechan el hecho de que están en ese lugar para poder comprar y vender servicios. Después ustedes pueden ver que hay otra vez distribución, pero en el país de entrada, que son los agentes de viaje locales, operadores turísticos nacionales, y ustedes pueden ver que hay cierto tipo de agencias. Vayan a la antigua Guatemala y bueno, ya no hay tanto, pero antes sí, pero todavía siguen existiendo. O van ustedes en Panajachel y dicen excursiones al volcán de Pacaya, excursiones a esto, excursiones a Muchampey, excursiones a esto. Esto es la distribución interna. Algunos lo compran desde que están en el país de origen, pero otros lo compran localmente y van a este tipo de distribuciones. Después viene el transporte nacional, que también tiene que ver los transportistas, los shuttles, los taxistas. Otra vez aquí entramos al Uber y a todo esto. Y entonces está el transporte terrestre. Está también el alojamiento. No en orden otra vez. El alojamiento podría estar antes de la distribución o después de todo esto. Y están los hoteles, hoteles boutique, bed and breakfast, todo esto. Todavía no estaba tan de moda el hecho del Airbnb y todo esto, que también es parte de la cadena, pero es un poco más complicado por el asunto de que en ciertos países, como en Guatemala, se paga o no se paga impuestos, está o no está registrado oficialmente por la autoridad de turismo, cuando sucede algún tipo de incidente, quién se hace cargo, todo ese tipo de cosas hay que tomarlo en consideración. Sí es parte, pero como son informales, hasta el momento y no está regulado. Entonces, aquí entra un dilema de si se toma académicamente o no se toma en consideración y en la planificación grande se toma o no se toma, pero definitivamente están participando. El alquiler, por ejemplo, de casas de playa es casi todo entra en este, o sea, el alquiler vacacional está casi todo metido en esto. Y entonces, sí hay alojamientos, pero a partir de la pandemia ahora aparece mucho del alquiler de unidades a través de otros medios que no son los registrados por INGUAT. Y lo mismo con el transporte. Puede haber transporte turístico y pueden haber taxis, pero también hay muchísimo transporte individual. Y por último, las excursiones. Están los operadores de excursiones y guías locales. Y hay algo que yo he mencionado a lo largo de los años y que no veo que todavía haya cuajado, pero no he visto un app, o tal vez ya existan, pero no es tan popular, por ejemplo, para tener guías de turismo a través de un app. Pero otra vez, los guías deberían de estar registrados por el INGUAT, pero ¿y si existe ese tipo de cosas, están o no está dentro de la cadena de turismo, verdad? Perdón, estoy hablando puramente de Guatemala, pero no sé si lo mismo sucede en Belice, Josephine, de que hayan personas que lo estén haciendo cuenta propia sin estar registrados por las autoridades o por los ministerios. O Evi, si ha visto esto, lo mismo que sucede en México, pero esto es cosa de tomarlo en consideración. Y transversalmente aparecen los atractivos naturales históricos, que en sí son los destinos, los servicios gastronómicos, las artesanías. Si ustedes se dan cuenta, en este diagrama no colocamos la gastronomía, porque en sí casi que es otra cadena paralela, que tiene una intersección y que a veces depende muchísimo del turismo, pero no es exactamente turismo. Sí es, pero no es. Perdón, veo que aquí hay un comentario en el chat. Leonel. Es una buena idea, una app de guía de turistas. Ese sería un buen emprendimiento local. Pues habría que ver, porque si no ha surgido, no sé si es porque a nadie se le ha ocurrido o es porque es complicado o si... El asunto es, mire, Leonel, lo que sucede es de que
aquí entramos a un terreno otra vez escabroso, porque si son personas que no están capacitadas y que no están acreditadas y que no tienen carnet, porque al final eso es lo que genera el Airbnb, el Uber y todo esto, es como, bueno, yo sé de historia de mi lugar y entonces me publico ahí y entonces yo soy el anfitrión. El asunto es, bueno, y entonces, ¿quién regula todo lo demás, verdad? Vamos a ver. Josephine dice, sí, aquí están los guías registrados con el BTV, con el BTV, BTV. Ese El es Belief Tourism Board. ajá, sí. Eso es el plan para tener un sistema así, pero todavía no está hecho. No, Todavía está en planificación. Hay una ok. aplicación que se llama Tarifa Chapina que ofrece servicios de hoteles registrados en la aplicación, dice Cindy. Sí, bueno, en este caso es una oferta y sería de verlo. Gracias por el tip, lo voy a revisar, Cindy. Y ustedes pueden ver que aparecen las casas de cambio, servicios generales y más abajo aparecen todos aquellos que ofrecen productos o servicios a todos estos que aparecen. Eh, servicio al cliente, servicio alquiler de maquinarias, mercadeo, servicio de activos mobiliarios, traducción, alquileres. Y ahí entraríamos hasta los que hacemos consultoría turística, porque somos los que muchas veces apoyamos a estos que están arriba, aunque en mi caso, yo ya me di cuenta que yo he trabajado muchísimo más con universidades, con el gobierno en sí, con con las instancias más grandes de integración centroamericana. A eso es a lo que yo he trabajado. Pero aquí creo que hace falta todavía, aunque no es directamente y no tiene contacto con el turista, con el final o con el consumidor final, las autoridades de turismo, el BTV, el INGUAT, y así, el INTUR y todos los diferentes nombres que tienen las autoridades de turismo, porque sí tienen que ver, pero no es objetivo de ellos atender a los turistas directamente, aunque algunos sí, porque son oficinas de información turística. Algunos de los ministerios o institutos son oficinas de información turística, entonces sí prestan servicios a los turistas. Muchas gracias por el diagrama, Claire. Como les digo, son los dos acercamientos que tenemos a la cadena de valor, tanto desde el punto de vista de lo que hicimos en Antigua, como de lo que hicimos regionalmente. Y ustedes pueden ver en los segmentos potenciales, por ejemplo, en cada país hay parejas, familias con niños, personas que viajan solas o que son mochileras, hay viajeros de lujo, en Costa Rica hay más viajeros de lujo, por ejemplo, en el resto de Centroamérica no, y están los millennials. Y ahorita creo que ya está quedando un poco obsoleto hablar de millennials porque estamos hablando de la generación Z que viene después, que ya empiezan a incursionar, ya están en universidad, ya millennials ya quedaron, ya son los que empiezan a tener, ya son los que tienen familia, muchos millennials, y entonces los Z son los que vienen ahorita a empezar a incursionar en estos mercados. Y ustedes pueden ver la conexión terrestre. Hay conexión terrestre, aunque un poco atropellada entre Costa Rica y Panamá. También aquí no está toda la parte política que está viviendo Nicaragua, porque eso también hace que no sea tan fácil poder viajar en Nicaragua, ¿verdad? Y la interconexión aérea, solo que ahora ya cambió. Esto totalmente con el acceso ahora con Arayet, ya tenemos otro tipo de interconexiones. Y entonces hasta el momento que hicimos este análisis, solo Copa era el que hacía la interconexión con Dominicana a través de Panamá. Pero ahora ya no sucede esto. Ahora existen vuelos directos en otros destinos de Centroamérica hacia Dominicana y esto viene a reconfigurar ahorita totalmente. Ahora veo más turistas dominicanos que vienen hacia Guatemala y también muchos migrantes. Yo lo que veo es de que muchos utilizan la excusa de que vienen de turistas, pero van hacia el norte y ahora es mucho más barato viajar y hacer puente a Guatemala hacia el norte, pero ese es otro elemento que también hay que tomar en consideración, ¿no?
Y también se ha abierto la oportunidad de guatemaltecos que viajan directamente hacia Dominicana y que antes era más caro y más tardado porque había que viajar vía Panamá. Entonces, ese es lo que yo les quería, es un repaso bien extenso, pero quería volver a darles los elementos acerca de la cadena de valor en turismo y qué es lo que se ha estado trabajando. Veo que Mauro está escribiendo en el grupo. Ah, dice que no va a poder unirse a la sesión. Perfecto. ¿Algún comentario, duda que ustedes tengan respecto a lo que acaban de ver de la cadena de valor de turismo? Claire, A mí adelante. me llamó la atención por qué no incluyeron restaurantes, ¿verdad? Toda la parte de alimentos y bebidas. Entiendo que hay parte del consumo, es local y no es turismo. Sin embargo, en la cadena de valor de turismo, la experiencia de la gastronomía puede ser parte de esa cadena de valor. No siempre, pero creo que puede ser algo que lo enriquece. Creo que Y fue un elemento metodológico, Claire, precisamente de ver y de establecer hasta dónde llega uno y hasta dónde llega otro. Yo creo de que ese es un elemento que sería bueno poder abordar de nuevo para poder abarcarlo, pero también establecer hasta dónde llega, porque como te digo, agarramos gastronomía, pero entonces también son los comedores locales y también vamos a ver a las personas que están vendiendo comida callejera y estamos viendo y entonces si quieres hilar fino, el análisis se te va a volver extensísimo. Pero yo comprendo que sí hay que verlo y hay que tomarlo en consideración porque a veces y en ciertos destinos el único o el elemento, no, no es el único, el elemento ancla muchas veces es la gastronomía. Por ejemplo, Tecpan, el corredor gastronómico, tiene que ver el turismo, todo el asunto, pero eso es lo que hace que atraiga. Entonces no se puede descartar y decir, como es otra cadena, entonces no, entonces es cadena de valor, no es cadena de valor. Totalmente de acuerdo, Claire. Y hay ciertos países que han hecho de la gastronomía su elemento ancla para el turismo. Por ejemplo, Perú, eso es lo que está haciendo. está México, eso es pasando. lo que está haciendo. Y España, eso ha Francia, hecho. España, Francia, Italia. eso es. El mejor restaurante del mundo, el mejor chef del mundo, y todo, y se lo pelean España y Francia y todo. Y entonces la gente quiere ir y hay reservación 2 años antes para poder llegar una cena a un restaurante. Obviamente no lo podemos descartar y decir, no, no es parte de la cadena. Sí, sí es. Pero entonces tenemos que llegar y ver metodológicamente hasta dónde o cómo, porque si no Muy bien. podemos, Claro, a nivel hasta, metodológico, sí, es bien sí, hasta profundo. el food court del centro comercial podría caer ahí, entonces se nos complica, ¿verdad? Sí. Claro, tienes toda la razón. Una ¿Qué pregunta en el chat país, de Cindy. Ujú. sí, qué país nivel Centroamérica tiene más potencial a la cadena de valor del turismo? Todos. Esa pregunta es espinosa, pero después de haberlo visto, yo siento de que todos lo tienen, Cindy. Porque, y hemos estado trabajando, ya me estoy incluyendo, ¿verdad? Pero se ha trabajado mucho para poder ver ciertos esfuerzos como Centroamérica tan pequeña y tan grande de la Canatur, que es la Cámara, es la Cámara Centroamericana de Turismo. Se ha trabajado como yo les decía en la clase anterior o hace 2 clases, con Mundo Maya entre México, Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala. Se ha trabajado con la CITCA para ver todos los países centroamericanos y Centroamérica y todos tienen elementos valiosísimos. Nicaragua es impresionante con la cantidad de volcanes. Yo creo que tienen más que nosotros.
y con las playas que tiene y con los elementos de tanto Pacífico y Atlántico. Costa Rica ni se diga con el ecoturismo, ¿verdad? Y así vamos con cada uno. Belice, tan pequeñito y todo lo que tiene con el mundo maya y toda la parte. Entonces, yo siento que todos tienen mucho potencial, pero análisis de cadena de valor hechos por la CEPAL y así con toda la documentación de todo lo que se ha hecho son dos los que tenemos el privilegio. Uno es Guatemala y el otro es República Dominicana. En Guatemala es la antigua Guatemala y en República Dominicana hay un destino que se llama Pedernales, que es casi virgen. Entonces hicieron el análisis de cadena en un lugar totalmente donde se está iniciando y donde es un destino donde hay surfistas que llegan, mochileros, y entonces yo también siento que metodológicamente fue un poco más fácil. Pero si agarramos Puerto Plata, donde hay miles de empresas, el asunto hubiera llevado varios años de análisis. A eso es a lo que voy. Pero todos tienen mucha potencial para poder trabajar. El asunto es que haya planificación turística que tome en consideración este concepto. De nada, Cindy. Voy a pasar a la otra presentación porque me interesa el proyecto y entonces la presentación tiene que ver con